Buenos días, hermanos. Buenos días. No se asusten, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro culto y quiero darle la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes que estamos aquí el día de hoy. Gracias a Dios que nos permitió reunirnos un día más. Eso quiere decir que se renovó la misericordia de nuestro Dios, ¿verdad? Como su palabra dice que cada día se renuevan sus misericordias. Y si no se renovaran sus misericordias, nosotros no pudiéramos estar aquí el día de hoy. Así que por eso alabo y bendigo el nombre de nuestro Dios, porque Él sigue siendo bueno con nosotros. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo número 100. Por favor, les pido si se ponen de pie y que me digan amén cuando ya lo tengan. Me van a seguir solamente con sus vistas en la palabra. Los que no traigan su Biblia, ahí están las pantallas, ahí lo pueden leer. Salmo número 100. Amén. Amén. Ok. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos a orar, hermanos, para pedir que Dios esté aquí con nosotros y que dirija todo lo que se haga en esta mañana para gloria y honra de su nombre. ¿Okay? Padre, te doy gracias porque nos permite, Señor, reunirnos un día más aquí como pueblo tuyo, Padre. Te doy gracias porque gracias a ti, Señor, gracias a ese sacrificio glorioso que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, tú hiciste para ti, Señor, un pueblo de toda lengua, tribu y nación, Señor, y se ve esta mañana aquí, Señor, reflejada en este templo, Señor. Te doy gloria por eso, Padre, porque solamente tú, Señor, pudiste haber hecho eso. El hacer, Señor, que personas que no nos conocemos, Padre, que por nuestra mente no hubiera pasado, Señor, el que estuviéramos un día, Señor, reunidos con más personas para alabarte. Tú lo hiciste posible, Señor, y por eso te alabo. Te doy gracias, Padre, porque toda esta semana tú fuiste bueno con nosotros, Señor. Tú estuviste con cada uno de nosotros, Padre, en nuestras luchas, Señor, en nuestras batallas, en nuestros momentos de alegría, Señor. Te doy gracias por todo eso. Padre, te quiero pedir en esta hora que tú prepares nuestros corazones, Padre, para recibir tu palabra. Que nuestros corazones, Señor, sean tierra fértil para que no haya tropiezo, Señor, no haya nada que nos distraiga para poder recibir tu palabra en esta mañana. Oh, Señor, te pido, edifica tu pueblo, Padre, en esta mañana con tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo toque a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Si hay algún hermano en esta mañana que necesita fuerza, tú habla, Señor, y dale fuerza en esta mañana. Pero también, Padre, si habemos personas aquí, Señor, que no hemos hecho las cosas como tú lo pides, Padre, repréndenos, Señor, exhórtanos, te lo pido, Padre. Este es nuestro deseo en esta mañana, Padre, que tú nos puedas seguir transformando cada día más a la imagen de Cristo, Padre. Y en eso tú eres glorificado, Señor. Padre, nosotros podemos orar, podemos leer incluso tu palabra, Señor, podemos escuchar prédicas, pero si tu Espíritu Santo, Señor, no hace las obras en los corazones, Padre, no va a pasar nada. Y por eso te pido, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo obre, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí y que podamos decir, todavía hay Dios, todavía hay un Dios que obra, todavía hay un Dios que toca los corazones, que restaura las familias, que restaura, Señor, los corazones dolidos. Padre, te lo pido en esta mañana, sé tú con nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Y ahora vamos a tener un himno dirigido por nuestros hermanos de la alabanza. Es el himno número 296, Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte nada más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Amén, amén, hermanos. Ahora vamos a tener otro tiempo de lectura de nuestra palabra. Vamos al libro de Mateo, Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 4. Capítulo 4 de Mateo, del versículo 12 al 25. Capítulo 12 al 25. Amén. Amén. Ok. Yo voy a leer el primer versículo, usted es el que sigue y terminamos juntos. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, y todos juntos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Ahora vamos a tener un tiempo para los avisos. ¿Se pueden sentar, hermanos, por favor? Hermano Ezequiel nos va a dar los avisos. Dicen los psicólogos que la palabra más bonita para los oídos de uno es Ezequiel. Bueno, para mí, ¿verdad? Pero para cada uno, Rosita, ¿sí? Ever. Cuando el Señor nos llama por nuestro nombre, es hermoso. Y esta mañana el Señor nos llamó y nos dijo: aquí te quiero. Y aquí estamos alabando el nombre del Señor, hermanos. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios por estos momentos en que el Señor nos ha llamado por nuestro nombre. Y eso es lo más hermoso, que Él conoce a todos, dice, conoce a sus ovejas por su nombre. Y le damos gracias al Señor por esta mañana en la que podemos disfrutar de la compañía y la presencia del Señor y la compañía de nuestros hermanos. Gracias, hermanos, que bueno, en nuestras redes sociales también nos están acompañando. Les damos gracias al Señor por tantas bendiciones de la semana. El día de hoy comenzamos con este servicio, después la escuela dominical a las 10, los invitamos a todos a pasar a sus salones. A las 11:15 tendremos el servicio de adoración y terminando el servicio de adoración tendremos sesión de negocios. Si usted es miembro de la iglesia, le esperamos después del servicio de las 11:15. Al terminar tendremos la sesión de negocios. Otra actividad es mañana a las 5 de la tarde, la Unión Femenil se reúne. Y hermanas, tomen nota, el viernes a las 5 de la tarde en el Divino Salvador se van a reunir para estar con las hermanas allá del Divino Salvador, para que si alguien está interesada en ir o si algún hermano quiere participar también, estar ahí, la hermana Janini tiene la dirección por ahí del Divino Salvador, si no saben dónde es, en la calle Matamoros de la colonia Chapultepec. El miércoles a las 7 de la noche, nuestro servicio de oración. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos alabando al Señor. Ahora vamos a tener otro canto, otro himno dirigido por nuestros hermanos de la alabanza. Y después vamos a tener el tiempo para las ofrendas, para que vayan preparando lo que Dios les haya puesto en su corazón. Es el himno número 504, Cuando allá se pase lista. Bueno, mis hermanos, este es un himno que nos gusta mucho. Vamos a cantar con gozo. Dice,
mis hermanos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sean pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas que la muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando las naciones entren en su celestial hogar y que sean pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba a vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Le pido a mis hermanos diáconos que si pueden pasar a recoger las ofrendas. Pueden sentarse, hermanos. Ahora, por favor, hermano. Vamos a orar, mis hermanos. Te agradecemos, bendito Dios, el que podamos estar aquí reunidos todos juntos como iglesia, Padre, para adorar y bendecir tu santo nombre y agradecerte, Padre, todas las bendiciones, el amor que derramas sobre esta tu iglesia. Queremos también honrar y glorificar tu nombre a través de nuestras ofrendas y diezmos, para los cuales te pedimos que tú les bendigas, las multipliques y que tú seas con el dador alegre en sus actividades, en su trabajo, y Señor, que le sigas bendiciendo a nuestros hermanos en todo lo que respecta a esas actividades. Así es que te pedimos que estas ofrendas y diezmos, Señor, tú las multipliques y sean usadas de acuerdo a tu santa voluntad, para el mantenimiento de este lugar, para la extensión de tu palabra. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, ya que estamos aquí, ya que me tocó estar aquí adelante dirigiendo este culto, los quiero invitar a que formen parte de la Comisión de Evangelismo, que nos acompañen en todas las actividades que vamos a estar haciendo en este año. Ahorita que estábamos cantando el himno, me llegó un pensamiento, ¿no? Dice una parte de la palabra que cuando ya se pase lista, yo feliz responderé a mi nombre. Y Dios nos manda en su palabra que prediquemos, ¿verdad? Que vayamos y hagamos discípulos. Pero qué bonito va a ser cuando estemos allá en la gloria del Señor y que tú veas a esas personas a las que tú les predicaste. Entonces, yo me sentiré gozoso en ese momento. Cuando haya personas, yo sé que el Señor es el que hace la obra, ¿verdad? En los corazones, pero Dios nos usa a nosotros y Dios nos está llamando a que sigamos predicando el Evangelio, aún en este tiempo cuando la sociedad, tú la ves y cada vez está más corrompida, cada vez está más alejada de Dios, más de espaldas a Dios, cada vez hay más leyes
que nos impiden a los cristianos hablar de ciertos temas, pero aún en este tiempo Dios está llamándole a cada uno de los que estamos aquí para que sigamos siendo fieles a Él y sigamos predicando su palabra. Aún a pesar de las circunstancias, de las adversidades, Dios siempre va a estar con nosotros. Su palabra dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, hermanos, que no se les olvide, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir siendo fieles a la palabra de nuestro Dios. Entonces, los que gusten acompañarnos en las actividades que vamos a estar teniendo en la comisión de evangelismo, se pueden acercar al final conmigo, con la hermana Janini o con la hermana Zenet. ¿Ok? Muchas gracias. Y, hermano, vamos a tener el tiempo de la predicación por labios de nuestro hermano Edgar Pérez. Y vamos a orar para que Dios dirija este tiempo de predicación. Padre, venimos una vez más delante de ti, Señor, para pedirte que tú pongas, Señor, palabra fiel, Señor, en los labios de mi hermano Edgar Pérez. Señor, en este momento estamos delante de ti, Señor, para escucharte a ti, Señor. No palabras de hombres, Señor, no filosofías, Señor, no ideologías, Padre. Estamos delante de tu palabra, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, a que nuestros corazones, nuestra mente, Señor, esté receptiva, Señor. Que no nos olvidemos, Padre, que eres tú el que está hablando a su pueblo, que no es nuestro hermano Edgar, Señor, sino tú por medio de él, Señor, hablándonos a nosotros. Padre, quita toda distracción, Señor, en este momento y ayúdanos, Padre, a darte la reverencia que tú te mereces, Padre. Pues, Señor, cuando el Dios Todopoderoso habla, el universo debe de estar callado, Señor, y debe de estar atento, Señor, a lo que tus labios hablan. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Amaneció con un poco de frío hoy, ¿verdad? El vientecito ahí que como cala en la garganta. ¿Cómo van los propósitos, hermanos, de este 2023? Porque muchos cuando empieza el año comenzamos a querer ponernos en actividad, ¿no? Física, algunos proyectos también familiares, algunos proyectos laborales, y también como hijos de Dios nos ponemos el propósito de leer la Biblia. ¿Cómo vamos con eso? Ya algunos ya terminaron el Pentateuco, ¿verdad? Algunos estamos con nuestros 3 capítulos al día para leer la Biblia en un año, pero ahí seguimos. Le doy gracias a Dios porque aquí hay hermanos que leen la Biblia 3, 4 veces por año, algunos de ellos son nuestros maestros de escuela dominical y gracias a Dios por ello. También debemos de plantearnos objetivos como cuerpo de Cristo, es decir, aquellos objetivos que tienen que ver con el avance del reino de Dios. Y bueno, esto a nivel iglesia nosotros sabemos que lo hacemos también en las comisiones. Ya nuestro hermano nos hizo una invitación a acercarnos, ¿no?, a los que están a cargo de estas comisiones. Me llamó la atención que una palabra que quizás ya muchos conozcan, las siglas SMART para los propósitos. Esto es porque estas siglas vienen siendo que los propósitos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y que deben tener un tiempo en el cual se deben de llevar a cabo. Entonces, eso yo lo aplico dentro de mi labor cuando trabajo con gente que se quiere poner en una mejor condición física. Y funciona, realmente sí funciona en esa área. Y cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, vemos que Dios también es un Dios de propósitos. Nos tocó estar aquí el día 25 de diciembre, precisamente, hablando de ese propósito tan grande que Dios se propuso en un determinado punto de la historia, enviar a su Hijo Jesucristo. Y veíamos que el libro de Mateo 1:21, dice que, primero comenzamos que Él vino no para salvarnos de Roma, no sé si, bueno, algunos hermanos
no, creo que no estuvieron presentes porque fue en el culto de las 11:15, tampoco vino para salvarnos de Satanás, sino que Mateo 1:21 nos dice que y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, con ese propósito envía Dios a su Hijo para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y el libro de Mateo nos va a presentar este propósito del 1 al 4:11, pero en el capítulo 4, la lectura que acabamos de leer todos juntos, en el capítulo 4, versículo 12 al versículo 25, nos va a decir cómo Jesús va a llevar a cabo esa tarea. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque como tú te has propuesto, Padre, salvar al mundo, como tú te has propuesto, Señor, también efectuar este propósito divino, así también ha estado en ti, Padre, enviarnos a nosotros para llevar a cabo la tarea de la cual fuiste modelo y ahora nos encargas a nosotros la llevemos a cabo. Señor, en tus manos estamos y aquí estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. Hermanos, entonces vamos a poner nuestra atención en Mateo 4, versículos del 12 al 25. Y hermanos, como servidores de Cristo, nosotros debemos saber que para servir a Cristo existe un lugar, un mundo lleno de tinieblas. Versículos 12 al 16 dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, él vuelve a Galilea. Nosotros podemos ver cómo Juan, a diferencia de los líderes religiosos de la época, Juan hace la voluntad de Dios. Juan es aquel mensajero que está efectuando la voluntad de Dios. Si nosotros leemos lo que el Espíritu Santo inspirando a Mateo dice en el capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El autor, el agiógrafo, nos está dando a entender que Juan es alguien que está haciendo la voluntad de Dios en un mundo de tinieblas, el cual ahora se halla preso. Y llama nuestra atención porque después de eso Jesús empieza a efectuar su ministerio aquí en la tierra. Entonces vemos cómo el mundo se opone a Juan. Y nosotros debemos estar conscientes de que para servir a Cristo vamos a tener oposición. Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, versículo 16, el pueblo asentado, ¿en dónde? En tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El Evangelio de Mateo nos muestra aquella escena tan conocida por nosotros cuando Jesús es tentado por Satanás. Ahora, si nosotros ponemos mucha atención cuando es tentado, en una de sus tentaciones, Satanás le ofrece todos los reinos de la tierra.
¿Por qué? Porque estos reinos de la tierra en la cosmovisión de la gente de aquel siglo estaban gobernados por Roma. Quiere decir que Satanás tenía el control del mundo antiguo, por lo tanto Roma era un aliado de Satanás. Y Roma, como aliado de Satanás, se opone a los propósitos divinos e intenta, como el faraón de Egipto que conocemos en Éxodo, oponerse a la voluntad de Dios, queriendo matar primeramente al Hijo de Dios. Como esto no se puede llevar a cabo, ahora vemos cómo Satanás, operando en estas tinieblas, mata a los enviados de Dios, Juan Bautista. Nosotros debemos de identificar el campo en el que Dios nos ha puesto para sí mismo saber cómo hemos de operar, y debemos de entender que este es un mundo controlado por las tinieblas. En su momento habrá nuevos cielos y nueva tierra donde moraremos todos juntos, pero mientras no. Mientras estamos aquí con un propósito muy grande en este tiempo. Entonces nosotros, hermanos, somos luz, como Jesús fue luz. Y la luz resplandece, y Jesús resplandece, nos dice Juan, en el Evangelio de Juan, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces nosotros debemos estar conscientes que nosotros no podemos ser apagados por las tinieblas, porque nosotros tenemos algo que no tiene el mundo: la presencia de Cristo morando dentro de nosotros. 1 Corintios, hermanos, 1 Corintios, nosotros ya lo sabemos de memoria, pero vamos a citarlo textualmente de la Escritura. 1 Corintios 3:16, ahí nos podemos acordar, ¿no?, de Juan 3:16. 1 Corintios 3:16 dice así: hermanos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como templo de Cristo, nosotros tenemos la presencia de Jesús en nuestra vida. Hace algunos años leí un libro de una luz que brilló en China. Este libro es una biografía de un misionero llamado Hudson Taylor. Este misionero, cuando él era muy joven, él cree en Cristo y toma la decisión de servirle. Como todo misionero que quiere salir a otro lugar, predicar el evangelio, sabe que cuando se encuentra en otro país, él pierde su identidad. Tus apellidos ya no, allí ya no. Te apellidas Pérez, allí ya no va a ser Pérez, porque va solo. Porque los apellidos también son que tenemos una familia aquí en la que nos podemos apoyar. Allá no. Entonces comienza su entrenamiento ministerial para salir al campo misionero y empieza a vivir una vida austera. Él estudiaba y él se abnegaba de comida porque sabía que eso mismo iba a pasar allá. Él se estaba preparando y también empieza a estudiar medicina porque tenía que servir a las gentes de China en algo y tenía que predicar el evangelio. Y voy a citar una de sus palabras que dijo. Es hermoso ese libro de Hudson Taylor. Nos mueve, nos sacude. Y dice así: cuando vaya a la China no tendré a nadie a quien acudir, sino solo a Dios. Entonces, la mayor parte de su tiempo la pasaba orando Hudson Taylor. Y bueno, ¿quieren saber más de él? Hay que leer la biografía de Hudson Taylor. Y hermanos, para servir a Cristo también debemos de saber que existe una manera. Hay un campo, pero también existe una manera. Versículo 17 dice así:
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquella luz en esa nueva creación de la que nos habla el Apocalipsis, que ya no vamos a necesitar de sol, la presencia de Cristo va a ser la luz, estaba resplandeciendo en medio de las tinieblas. El reino de los cielos se hace presente en la tierra, en la persona de Cristo. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Hermanos, esta manera que Dios nos muestra es la manera perfecta del Creador de darse a conocer, mediante la predicación de su evangelio. Ahora, esta palabra que aquí aparece como un infinitivo, predicar, esta palabra denota una acción por parte del que va a hablar de llevar un mensaje. Es decir, nosotros vamos y predicamos. Si aquí dijese, y vayan y conviértanlos, entonces estaríamos en serios problemas. Porque el Espíritu Santo es quien cambia las vidas de las personas. A nosotros Jesús nos dice, vayan y prediquen. Lo demás es una decisión de Dios y de la persona a la que se está llevando el mensaje del Evangelio. Entonces debemos de ser muy conscientes de esto, hermanos, para nosotros ser muy prudentes de cómo vamos a ser pregoneros de este mensaje que Dios nos ha mandado que hagamos. Entonces no debemos de preocuparnos nosotros más que por ir y llevar el mensaje del Evangelio y orar bastante porque Dios toque la vida de ellos, porque es el Espíritu Santo y cómo van a responder estas personas al mensaje del Evangelio. De hecho, Marcos 3:14 nos ofrece algo resumido de esto. Marcos 3:14 dice así, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, la manera de servir a Cristo es predicando el Evangelio. Ahora, hermanos, les voy a mencionar una historia de un juez a 2 asesinos. Dice así la historia. 2 asesinos condenados por sus crímenes estaban delante de la tribuna de un juez para recibir sentencia. El juez dijo, el castigo por su crimen está ya estipulado por la ley de esta nación. Sobre mí cae la responsabilidad de hacerle ejecutar. Les recuerdo que tendrán que compadecer delante de otro juez. Este juez era cristiano, el gran juez del mundo. Con toda sinceridad les digo que se preparen diligentemente para este gran día. El modo de hacerlo es el arrepentimiento y la confesión de los pecados y la aceptación del perdón de Cristo, que les es asegurado por su sangre. Les ruego acepten a Cristo ahora para que puedan estar con Él por toda la eternidad. Y efectivamente, hermanos, el mensaje del Evangelio, así como predicamos que Dios es amor, también predicamos que Dios es un Dios justo y que va a condenar a aquellas personas que no reciban de su amor. No podemos predicar una cosa sin la otra. Debemos de predicar, como dice aquí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos que Juan también 3:2 dice, y diciendo, es decir, Juan, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos cómo Juan también, como mensajero delante, va haciendo la voluntad de Dios.
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermanos, nosotros predicamos de este arrepentimiento para perdón de pecados, porque nosotros mismos hemos sido testigos de la carga de estar viviendo en el pecado. Nosotros mismos sabemos lo que implica llevar ese peso y esa carga sobre nosotros, pero no podemos ser perdonados si nosotros no pedimos perdón. Yo no puedo pretender que una persona me disculpe si no le pido disculpas. Entonces tengo que yo doblar mis rodillas y decirle: Señor, perdóname. Si quiero recibir su perdón, he pecado. Ya no puedo más. Y necesitamos de esto. Y necesitamos recibir ese perdón, pero necesitamos también confesarlo. Y una vez que nosotros sentimos ese alivio, que esa carga se cae, así como el personaje de Progreso de Peregrino, que se le cae toda esa carga, entonces ahora sí, damos gloria a Dios por ello, porque no fue por nosotros, fue por su gracia nada más. Entonces nosotros, hermanos, sabiendo de esta manera, nosotros debemos de ser como aquel personaje que se encontraba dentro de una época en donde hubo gran necesidad, en donde el hambre tocó la puerta de los hogares de aquella región, y allí los rostros de los niños, de las mujeres, de los vecinos, de la comunidad, padeciendo una gran hambre. Entonces este hombre sale y encuentra un lugar en donde había una panadería, y pasa y ve que el hombre que está allí dentro de la panadería, al ver que este hombre oliendo el pan y con esa hambre, le dice: toma uno, no tengo dinero en mis bolsillos, toma uno, no te estoy pidiendo que me lo compres, come del pan. Come del pan, cambia su expresión, voltea a ver a aquel hombre, le agradece y le dice: no es, come más pan. Come, se sacía, muy agradecido con aquel hombre, del dueño de la panadería, y el dueño de la panadería le dice: yo sé la necesidad que hay en tu región, lleva pan a tus familiares. Le da una cantidad suficiente de pan para alimentar a su familia. Este hombre llega gozoso a darles las buenas nuevas a su familia, abre la puerta y llega y pone en la mesa el pan y les dice: familia, aquí está el pan, por favor coman, por favor, vamos a acabar con esta hambre, coman, aquí está el pan. Y entonces lo que podríamos nosotros esperar es que todos comen de ese pan. No va a ser así. Quizás algunos familiares digan: ¿de dónde te lo robaste? Seguro está envenenado. Y empieza la discusión, y de repente vimos que los más pequeños están comiendo el pan. De ellos es el reino de los cielos. Los niños comiendo. Muchas veces el esposo no está comiendo, está desconfiado. La esposa no está comiendo. El tío, el abuelo no, muchas veces. Los sobrinos, los nietos más grandes vemos con desconfianza. Pero ahí está el pan. Con eso podemos aliviar esta hambre. No, no se entiende así. Y entonces, ¿qué hace aquel hombre? Saca el pan y lo lleva a los vecinos. Y muchos vecinos no lo quieren, muchos sí. Y entonces, ¿qué hace? Sale de la región y dice: este pan no se puede desperdiciar porque hay una gran necesidad. Y lo lleva a otras comunidades. Y entonces regresa con el de la panadería y le dice:
ya lo di, pero me pasó esto. No te preocupes, sigue llevando más pan. Hermanos, así es la predicación del reino de Dios. Así es. Llegamos a nuestros hogares cuando sentimos ese perdón, cuando sentimos la presencia del Señor, predicamos a nuestras casas, a nuestros hijos, esposos, esposas, abuelos, nietos, y después salimos y vamos con el vecino y vemos, pero ¿por qué no lo reciben? Y entonces decimos, se llegó el momento de salir a otros lados. Pero no puedo dejarme ese pan para mí solo. Necesito compartirlo. Y hermanos, como servidores de Cristo, debemos saber que para servirle a Cristo hay un equipo. Versículos 18 al 22 dicen así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hay un equipo. Hay un equipo. En la perfección de Dios para llevar a cabo sus propósitos, no decide hacerlo solo. Llama a unos pescadores, un oficio muy común en aquella región de Galilea, en los márgenes de la sociedad, porque vemos iniciar su ministerio a Jesús, no en donde se pretendía o se decía. En aquel entonces estaba la presencia de Dios, en el templo de Jerusalén, y allí en Jerusalén, en la región capital. No, empieza su ministerio en los márgenes de la sociedad, en Galilea de los gentiles, en Galilea, como acabamos de leer, dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y en su propósito y en la manera de cómo efectuarlo, él decide hacer un equipo. Él decide hacer un equipo. Y a mí me da mucho gusto, en estos días se me entregó un reporte de cómo se está llevando la labor en Culto del Porvenir. Y este reporte, cuando yo lo leo, veo que hay un equipo. Está el hermano Carlos, está la hermana Miriam, Shareni, Olga, Saúl, Josué, Claudia, Ana Lilian y Asael Pérez allí. En San Agustín del Maíz, discúlpeme, en San Agustín del Maíz. Hermanos, hay un equipo que está trabajando ahí. Hay un equipo que está llevando a cabo esta labor, porque ese fue el propósito de Jesucristo, que se hiciera de esa manera. No podemos pretender hacerlo nosotros solos. Tengo muy poca experiencia en el campo, pero cuando yo salí al campo con un grupo de hermanos, me di cuenta de que uno como varón no puede solo. Miren, yo llegaba en ocasiones y al igual que a Jesús, en aquellos tiempos nosotros nos vamos a dar cuenta que las principales personas que nos abren la puerta de sus hogares son aquellas personas que están pasando una gran necesidad. Y a mí me pasó vivir que muchas de estas personas eran mujeres y que vivían siendo maltratadas muchas veces por sus maridos y viviendo muchas cosas muy tristes con sus hijos, porque muchos de ellos se encontraban en la drogadicción
y niños de 12 años ya los tenían anexados. Entonces yo me di cuenta de que yo como hombre yo no podía visitar a estas mujeres. Yo no podía entrar a sus hogares. Uno se queda al margen, en la puerta. Yo no, desde allí puede hacer realmente muy poco. Pero cuando otras hermanas iban conmigo, las hermanas sí podían entrar. Se ocupaba un equipo. Me di cuenta también de que si yo llegaba a veces con jóvenes o con niños, eso abría la puerta también para que más niños se acercaran. Se ocupa un equipo. Se ocupa un equipo. Y Jesús hace un equipo de 11 apóstoles y los llama para que estén con Él y los envía. Pero también, dice Marcos, les da potestad, les da autoridad. Miren, hermanos, a manera de ilustración, había un hermano, híjoles, no es de esta iglesia, ni de ninguna otra, es una ilustración nada más, No me vean con ojos malos. Pero quería saber todo, hermanos. Este hermano quería ver, no hombre, a ver qué va a pasar de aquí a mañana y qué va a pasar de acá. Y era curioso el hermano, ¿no? A ver qué va a pasar. Ahorita aquí estaba más preocupado por lo que iba a pasar en el futuro. ¿Y qué pasó también acá? Y es llamado a la presencia del Señor. Pero antes de entrar al cielo, está un ángel y le dice, ¿sabes qué? Yo siempre tuve mucha curiosidad por saber cómo la pasan en el infierno. Le dice, llévame, antes de entrar a la presencia de mi Señor, llévame al infierno, nada más para ver. Vamos, llega ya. Y cuando llega, ve una mesa grande y gente alrededor de la mesa. Y la mesa tenía un montonal de alimento y manjares. Pero le sorprende que las personas que estaban alrededor estaban desnutridas y con un aspecto como... Y entonces le pregunta a uno, oye, ¿por qué se encuentran así si hay tanta comida aquí? Es que nos obligan a que agarremos la comida con 2 palillos de 2 metros y que la llevemos a nuestra boca. Y si no, se desaparece. Le dice al ángel, ya fue bastante, llévame a la presencia de Dios. Y cuando está allá, ¿qué creen que vio? Una mesa grande y mucho alimento y muchos manjares. Pero ve que los que estaban alrededor de la mesa estaban comiditos, nutriditos y bien. Y le pregunta, a uno, ¿cómo comen? Nos dan 2 palillos de 2 metros, pero nos alimentamos los unos a los otros. A veces, hermanos, nosotros podemos hacer de nuestra estancia aquí un cielo o un infierno. En nuestra congregación no debe de haber ninguna necesidad espiritual. Somos facultados como cuerpo de Cristo a echar a andar nuestros dones y a trabajar para el reino de los cielos. El 25 de diciembre me tocó estar aquí predicando sobre la venida de Cristo, sobre ese propósito. Ahorita estamos meditando sobre cómo Jesús lo lleva a cabo, pero cómo también nos dice llevarlo a cabo. Espero, si Dios permite, en otra ocasión estar predicando en la manera en que opera el cuerpo de Cristo de acuerdo a los dones que nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, esto es un llamado a que nos apoyemos y a que trabajemos, a que nos acerquemos con los encargados de las comisiones y aunque nosotros descubramos nuestros dones que Dios nos ha dado para la obra de Dios, que nos apoyemos y en esto, hermanos, yo me incluyo. Ahora también es un llamado, hermanos, que Jesús nos hace. En el versículo 22 dice, y ellos, dejando al instante,
en el versículo, antes de eso, dice, en el versículo 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El servir como cuerpo de Cristo también implica que nosotros tengamos que dejar ciertas cosas, ¿sí? A veces ciertas distracciones y los jóvenes también. Pienso que este es un llamado para los jóvenes a dejar, dice, pasando de allí vi otros 2 hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, 20, ellos entonces dejando al instante las redes. ¿Cuánto tiempo? Aunque aquí son redes de pesca, las redes sociales, ¿cuánto tiempo pasan los jóvenes, no? Entonces, también es un llamado a dejar las redes un poco ahí y trabajar, ¿no? Porque ahorita está muy de moda eso. Y en el 22 dice, y ellos, otros 2 hermanos, claro, los hijos de Zebedeo, Juan, su hermano, dice, y dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. La barca era... Estamos hablando de que están dejando la barca. ¿Qué significa eso, no? A veces uno deja de hacer ciertos trabajos. Yo tenía 3 trabajos el año pasado. 3 trabajos el año pasado, ¿no? O sea, me daba risa, ¿no? Que tenía 3 y de los 3 no se hacía ni uno. Dije, bueno, pues me dejo 2 y de todas maneras es la misma, ¿no? Bueno, y eso me da más tiempo para ahorita estar aquí delante de ustedes sirviendo al Señor. Entonces, también en ocasiones, como mencioné, Hudson Taylor, dice aquí, dejó la barca y al instante, ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. La decisión más difícil para Hudson Taylor fue dejar a su mamá, porque estaba él solamente con su madre. Y es conmovedor cuando le escribe una carta a su madre. Su madre no quedó desprovista, simplemente es un afecto. Y como mexicanos tenemos también mucho afecto por la familia y a veces nos cuesta bastante salir de nuestra zona ahí de confort familiar, ¿no? Y entonces, hermanos, por último, para servir a Cristo debemos nosotros saber que existe una meta: establecer el reino de Dios. Versículos 23 al 25 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando nos ponemos como meta establecer el reino de Dios, debemos de considerar lo que nos está diciendo la Escritura. Cuando uno lee cuidadosamente el libro de Mateo, inspirado por el Espíritu Santo para que el geógrafo escribiese en palabras humanas lo que Dios quiere decirnos, entendible a nosotros nos sorprende que Jesús no se encuentra en el templo. Y nos sorprende que cuando el libro de Mateo habla de las sinagogas, en donde se creía estaba la instrucción de Dios, el libro de Mateo nos dice lo siguiente, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Nos sorprende esto? Y nos sorprende también que en el contexto histórico, aquellos que acuden a Jesús eran aquellas personas que estaban marginadas y que tenían lo que acabamos de leer: una aflicción, una enfermedad, una dolencia, causadas por la depresión que vivían en aquel momento como pueblo
bajo el yugo de Roma, no les rendía el dinero. Vemos un Israel social de clases, cómo estas mismas aflicciones traían enfermedad, ¿sí? Traían una enfermedad que se manifestaba en sus estados de ánimos y que repercutía en lo físico. Y no está Jesús en la capital, está Jesús en los márgenes con estas personas que vienen a Él. Y entonces nosotros debemos entender que cuando nosotros queremos llevar a cabo este propósito, nos vamos a encontrar de esta manera también. Como dije, sale uno y las principales gentes que se acercan son aquellas que tienen una gran necesidad, pero no saben cómo resolverla. Y la respuesta es Cristo. Y nosotros tenemos que ir con ellos y decírselos, y en mucho amor. La indiferencia cristiana no es bíblica, hermanos. No es bíblica. Si nosotros predicamos un evangelio que quebranta los corazones, también es un evangelio que requiere corazones que sangren, como Jesucristo sangró por nosotros en la cruz. Los corazones sin lágrimas no son buenos heraldos de la pasión de Cristo. Tener compasión y querer redimir, debemos de considerar que necesitamos sangrar primero para ser buenos ministros del Evangelio, de la sangre salvadora de Cristo. Y yo he orado bastante porque Jesús me llene de esa misericordia que Él tuvo para conmigo, para de esta manera también yo poderle expresar a otras personas. Hermanos, por tiempo concluyo. Debemos ser luz en medio de las tinieblas, predicando el Evangelio. Y debemos de predicar y llevar a cabo esta tarea en colaboración con el cuerpo de Cristo, con la única meta de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, reino que es el único que puede establecer la paz y el alivio a este mundo. Como mencionó nuestro hermano Josué, podemos acercarnos con los encargados de comisiones para empezar a ejercitar nuestros dones para el avance del reino. Y voy a resumir esto que meditamos hoy con un himno de pocas frases. Yo creo que ya algunos lo saben, lo pueden ahí repetir conmigo si así lo desean. Resume muy bien esto que acabamos de meditar y dice así: enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Les pido ponerse de pie, hermanos. Si está en su corazón esta mañana servir a Cristo, les pido repitan después de mí: enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son
enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Oremos. Señor, gracias te damos por tu misericordia y porque hablas todos los días a nuestra vida, Padre, y nosotros glorificamos tu nombre. Señor, queremos servirte, queremos alabarte, queremos glorificar tu nombre, Padre, pero sabemos que somos incompetentes para esta tarea, pero entendemos también que mediante el nuevo nacimiento hemos sido facultados como cuerpo tuyo para hacerlo. Pido, Señor, por mis hermanos para que ellos puedan acercarse a ti en esta hermosa labor y pido fuerzas, Padre, para nosotros, para como iglesia tuya efectuar tu voluntad en este mundo, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, y te lo ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Hermanos, una vez más, ¿verdad? Yo sé que a veces algunos hasta se van a enfadar otra vez, pero los que gusten acercarse con la Comisión de Evangelismo o con la Comisión de Misiones, que está a cargo del hermano Edgar, acérquense. A lo mejor a ti no te va a tocar ir a China, no te va a tocar ir a la India, no te va a tocar ir a Afganistán, a algún lugar lejano, pero ¿cuántos de aquí no tienen familia que no es cristiana? ¿Cuántos de aquí no tienen vecinos que no son cristianos? ¿Cuántos de aquí trabajan y tienen compañeros que no son cristianos? Y el Señor te pide a ti que tú seas sal y luz en ese lugar. ¿Por cuántas personas has estado orando para que el Señor toque sus corazones? Si no es así, hermano, haz lo que te toca hacer. No te desesperes y la obra la va a hacer el Señor. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.